El sábado es un regalo de Dios. En el principio, sus manos dieron forma a la existencia. Hizo al barro andar, dio vida y un nombre al ser creado. Terminado su acto creador, estableció un día para que el hombre y él pudieran conocerse más, el sábado. Este día es un oasis en el tiempo. Fue el primer templo en la eternidad. Sus horas son bálsamo para el cansado, un alivio a los trabajados. Su mandato es perpetuo y su ley nos lo recuerda. Cada sábado en la tierra es uno menos hacia el cielo. El sábado nos recuerda a nuestro Creador y su tiempo comienza a la puesta de sol del viernes. Y Jehová Dios bendijo este día, lo reposó y lo santificó. Un sábado más que llegó y siento la paz del Señor muy dentro de mí, muy dentro de mi corazón. Anhelo que puedas sentir la mano de Dios sobre ti. Te deseo yo un sábado feliz. Un sábado feliz, un sábado feliz, un sábado feliz. Feliz sábado. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Estamos contentos por el privilegio que nos da el Señor de transmitir una vez más y sobre todo encontrarnos con ustedes en esta recepción de sábado. Hoy es un día especial en donde nuestro Creador se encuentra con sus hijos y nosotros le adoramos porque es el dueño del cielo y de la tierra. Él te hizo a ti y me hizo a mí. Y ese es un motivo suficiente para agradecerle a Él por todas las bondades que ha hecho por nosotros. Te invito allí donde estás a inclinar tu rostro. Vamos a orar. Oremos. Grande y bondadoso Padre Celestial, hoy te agradecemos, Señor, por habernos permitido entrar una vez más en tus horas de sábado. Oh Señor mi Dios, guárdanos y protégenos, que durante esta noche, Señor, y lo que queda de este sábado, Padre Celestial, podamos honrar y glorificar tu divino nombre. Te agradecemos, Señor mi Dios, porque nos has regalado la vida, porque has provisto para nosotros de lo necesario, y porque nos permites, oh Señor mi Dios, estar aquí en este lugar, recibiendo tu santo y divino nombre. Gracias, Señor, por todo. Sana y cuida a aquellos que están enfermos y permito, Señor, que tu mano poderosa toque sus cuerpos quebrantados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si es tu primera vez en nuestro canal, te invitamos a suscribirte y que puedas compartir este enlace de la programación de hoy con otras personas para que así muchos también puedan conocer del amor de Dios. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versos 1 al 3, nos dice lo siguiente: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Para todo hay tiempo. Quizás el sabio Salomón, cuando empezó a describir en este pasaje los beneficios del tiempo, él quizás no meditó en todas las implicaciones que esto tenía, porque también hay un tiempo para Dios. Hay un tiempo en donde debemos consagrar nuestra vida a Él, porque los tiempos que se avecinan, las crisis finales, serán muy severas y solo los que estén apercibidos podrán soportar el último gran conflicto. En esta día vamos a tener un tema muy interesante sobre este hecho y les invitamos a cada uno de ustedes que puedan estar apercibidos. Vamos ahora a escuchar el himno de recepción de sábado y también un hermoso especial a cargo del grupo Atalaya.
Señor, me escogiste como tu hijo. Tú sabes bien lo malo que hay en mí, oh Dios. Pero tu amor tan grande y tan lleno de bondad, pues Cristo Jesús me vino a salvar. Señor, ayúdame a hacer lo que debo ser. Tu voz escucharé con fe. Mi vida entrego a ti desde hoy, y a tu lado quiero estar, oh ¿Cómo es posible que un Dios tan grande me amara tanto? Me cuida y me quiere bendecir, oh Dios. Pero tu amor tan grande y tan lleno de bondad, pues Cristo Jesús me vino a salvar. Señor, ayúdame a hacer lo que debo ser. Tu voz escucharé con fe. Mi vida entrego a ti desde hoy, y a tu lado quiero estar, oh Dios. Señor, ayúdame a hacer lo que debo ser. Tu voz escucharé con fe. Mi vida entrego a ti desde hoy, y a tu lado quiero estar, oh Dios. Y a tu lado quiero estar, oh Dios. ¿Has observado las noticias o te has informado durante esta semana? Te podrás dar cuenta que nuestro mundo va de mal en peor, pero Dios pondrá un punto y final a estos eventos de maldad. En el libro de Daniel, capítulo 12, verso 1, nos lo demuestra. Dice Daniel 12:1 lo siguiente: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Dios está llamando a un grupo especial de personas que se han de levantar en el tiempo de crisis, porque dice la Biblia que habrá un momento de angustia, cual nunca ha habido en nuestra tierra, y tú debes estar apercibido para este gran evento. Les invito a que puedan escuchar el mensaje de esta noche, que sé que será de beneficio espiritual para todos ustedes y nos ayudará a entender en qué punto de la historia estamos viviendo. Bienvenidos todos a este programa especial de sábado. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos y cada uno que están en las redes, que está en este momento sintonizándonos en este programa tan especial. Hoy sábado nos encontramos todos en casa, nos encontramos todos para alabar el nombre de Dios y gozarnos en sus palabras. Hemos traído este tema, un llamado de Dios en tiempo de crisis. Y vamos a hablar un poquito qué quiere Dios de nosotros en este tiempo en que estamos viviendo. ¿Qué espera Dios de ti y de mí en este tiempo que está sirviendo para meditar, está sirviendo para que realmente pongamos nuestras vidas en las manos de Dios, está sirviendo para que hagamos un repaso espiritualmente hablando y nos demos cuenta qué quiere Dios para nosotros? Por otro lado, también veremos el panorama que tendremos de aquí hacia adelante, porque muchos se preguntan qué vendrá. Hay muchas personas asustadas pensando que bueno, ya viene el fin, ya viene esto, ya viene aquello, y vamos a ver a través de la palabra de Dios
qué Dios también nos prepara para nosotros en este tiempo. Lo importante hoy es este concepto. Dios nos está haciendo un llamado para despertar. El pueblo de Dios necesita hoy despertar. Vamos a nuestra cita bíblica que se encuentra en Romanos capítulo 9, versículo 28. Dice la palabra de Dios: porque el Señor ejecutará su pronta palabra, o su palabra pronto, y con vigor sobre la tierra. En otras versiones, como la Biblia de Jerusalén, dice: porque pronto y perfectamente cumplirá el Señor su palabra sobre la tierra. En otras palabras, esto habla de que Dios cumplirá sus promesas, sí. Esto habla de que Dios cumplirá su juicio, sí, es correcto. Esto habla inclusive de que Dios también nos pide cuenta a nosotros de nuestra vida. Y es tal vez ahí lo más importante que nosotros debemos de reconocer. Evidentemente hoy estamos en tiempo de crisis, una crisis que realmente evidencia que nosotros necesitamos buscar más de Dios. Para el pueblo de Dios, en este tiempo, Satanás sabe que tiene poco tiempo y espera engañar y seducir al hombre hasta que pase inclusive el tiempo de gracia. Y me llama esa atención que el Espíritu de Profecía nos dice que Satanás seguirá engañando al pueblo de Dios o al mundo hasta que venga o termine el tiempo de angustia. Es interesante descubrir esa porción. Ahora, lo más importante es cómo nosotros enfrentamos esta crisis que estamos viviendo. ¿Cómo lo haremos? No olvidemos también que somos la iglesia laodicense y el mensaje para nosotros que el Señor nos manda en este tiempo es: sed sobrios y velad. Esa es la parte más importante. Ahora, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, debemos de reavivar nuestra fe. ¿Qué significa reavivar nuestra fe? Entrar en un plan de reforma, entrar en un reavivamiento espiritual, entrar en una transformación individual en nuestro interior y volver a tener el poder que hubo en el tiempo de la iglesia primitiva. En otras palabras, Dios espera un nuevo Pentecostés en el tiempo que estamos viviendo. Dios espera que nosotros todos juntos nos unamos para salir a hacer una obra de predicación de su palabra en este tiempo que vivimos. Dios quiere que seamos canales de bendición para hacer que su Espíritu Santo pueda hacer una obra total en la vida de todos los seres humanos. ¿Y por qué no decirlo así? También Dios espera en este tiempo de reflexión que nosotros muramos al yo y dejar que el Señor tome el control de nuestra vida por completo. Todos los acontecimientos que están ocurriendo, evidentemente, son acontecimientos de gran escala. Y siempre Dios usa estos acontecimientos para anunciarnos nuestros planes. Si ustedes notan, este tipo de pandemia que tenemos ahora nos hace ver, porque no es solamente local, estamos hablando de esto de una forma mundial, esto está pasando por todas partes del mundo, y sin embargo Dios nos quiere mostrar algo, Dios quiere anunciarnos algo con este evento. Dice una cita de Joya de los Testimonios, tomo 3, página 280, dice: las calamidades en tierra y mar y la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios, mis queridos hermanos, están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales, dice que ahí, serán rápidos. Por eso debemos tener algo en claro. ¿Estamos viviendo en tiempos finales? Sí. ¿Va a ocurrir cosas finales después que pase esta pandemia? No, es parte de un proceso, pero sí es lo que sí nos anuncia que estamos viviendo en tiempos que verdaderamente tenemos que tomar atención. Este concepto, la frialdad y nuestra pasiva manera de vivir, es algo que nos está destruyendo. Y noten, si hay algo que Satanás está contento, es saber que estamos tranquilos y estamos felices de la vida. Como dicen algunos, estamos mejor en casa, con internet, con televisión, con todo, y pareciera que nada malo estuviera pasando, pero es de preocuparnos. Porque en este tiempo que estamos viviendo, recuerden que el zarandeo es un proceso, es un periodo que no ha comenzado, pero que no ha terminado, está en pleno apogeo. Y lo podemos decir desde antes, el zarandeo lo hemos visto desde hace mucho tiempo, y lo vamos a ver más adelante. Lo que significa que la criba, es el instrumento que que se está usando para realmente pulir al pueblo de Dios y que quede solamente lo que es verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Noten esta cita.
Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán, dice ahí, protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba, dice aquí, llegará para todos, por medio de la criba. Y para los que quieran saber qué es una criba, ahí se los describí. Esta foto que ustedes ven ahí es la criba. O sea, nosotros llamamos como un asunto para colar, un coladero, pero esa es la criba. Y dice, por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atenderán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? O sea, que se sujetarán solamente lo que dice la palabra de Dios. Si a ellos les resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá las cosas de modo que el camino les sea obstruido. Los aturdirá con bienes terrenales, les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. ¿Qué quiere Satanás de nosotros? Que nos mantengamos tranquilos, que no hagamos nada, que después que pase esta crisis de la pandemia, simplemente volvamos normalmente como si nada estuviera pasando. Somos conscientes del tiempo que estamos viviendo, somos conscientes inclusive de que las señales de Mateo 24 se están cumpliendo, pero pareciera que no está pasando nada. Eso lo vemos ver alrededor. Inclusive en estas semanas que hemos vivido, hemos visto inclusive un índice de temblores, terremotos en muchos países, volcanes en erupción, y pareciera que no estuviera pasando nada. Estos acontecimientos, mis queridos hermanos, nos están anunciando que el Señor viene pronto y que el Señor tiene un plan para nuestra vida. Ahora bien, no hay nada, mis queridos amigos, que Satanás tema tanto. Si alguien tiene tanto temor, es Satanás. ¿Pero en qué? Como la posibilidad de que el pueblo despeje el camino, quitando todo obstáculo, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu en la vida de cada uno de sus hijos. En otras palabras, ¿qué es lo que Satanás le teme? Satanás le teme que nosotros vayamos ante Dios de todo corazón y pongamos nuestro sacrificio, nuestra ofrenda, que sería nuestro yo, delante del Señor. Y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga como parte de tu instrumento? ¿Qué quieres que yo te sirva? ¿En qué quieres que yo trabaje? Y cuando nosotros entendamos que ese es el plan de Dios para nosotros, entonces podemos lograr las batallas que continuamente hemos estado batallando. La batalla contra nuestro propio egoísmo, la batalla de la corrupción de nuestro corazón. Dios quiere que nosotros podamos ser luces en medio de esta oscuridad que se está viviendo. Y por eso somos llamados a ser la iglesia del tiempo final. Para hablar un poquito de esto, yo quisiera mostrarles aquí qué es ser la iglesia del tiempo final. En el libro Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 13, 14 al 21, nos dice de la iglesia de la Odisea. Y para muchos, la iglesia de la Odisea es como que si Dios nos estuviera reprendiendo, es como que si Dios ya nos castigó y nos dijo, ustedes son tibios, por lo tanto van a ser vomitados en la boca del Señor. Pero no es así. Lo que realmente la lección nos está diciendo es que Dios quiere que nosotros cambiemos. No olviden que Dios nos ama, pero también nos disciplina. No olviden que Dios nos cuida, pero también nos reprende. Entonces, el concepto que vamos a ver ahora es que Dios quiere que nosotros aprendamos a cómo diferenciar el mensaje de Apocalipsis. En primer lugar, la iglesia de la Odisea tiene unos mensajes muy importantes para nosotros. Por ejemplo, cuando habla del testigo fiel, eso es lo que Dios quiere decirle a nosotros. Dios dice, el testigo fiel te dice esto a ti. ¿Y cómo respondemos? Entonces respondemos como aparece aquí, lo que será mi vida si yo lo hago. En otras palabras, Dios tiene un mensaje para nosotros y nosotros tenemos que responder a ese mensaje. En segunda instancia, dice el Señor, yo conozco tus obras. ¿Y qué espera Dios al decirnos que Él conoce nuestras obras? Que nosotros como cristianos reconozcamos ante Dios que somos pecadores.
que no hay nada bueno en nosotros. Y por eso el Señor nos dice, yo conozco tus obras. Y nos dice más, conoce nuestra verdadera condición delante de Él. Y nos dice, yo te aconsejo, y aquí viene el consejo importante. Número 1, que compres, ¿qué cosa? Oro refinado en fuego, ¿qué más? Vestiduras blancas, ¿y qué más? Y ungir tus ojos con colirios. ¿Con qué propósito? Bueno, en primer lugar, el comprar el oro refinado en fuego es para que nosotros podamos reconocer nuestros pecados delante de Dios y pedirle a Dios que nos limpie por completo de toda nuestra maldad. ¿Será eso fácil? ¿Será eso difícil? No, se puede hacer. Dios quiere que lo hagamos. En segundo lugar, Dios quiere vestirnos, ¿pero de qué? Porque sabemos que cuando el Señor venga por segunda vez, nos pondrá vestiduras blancas, pero eso será en el aspecto físico. Pero Dios quiere en este tiempo vestirnos con su justicia. ¿Qué significa eso? El Señor quiere derramar, poner su manto de justicia sobre cada uno de nosotros. Y para hacer eso, primero tenemos que reconocer que toda nuestra vida está en las manos del Señor. Que no hay justicia humana que yo pueda tener. Todo está en las manos de Dios. La tercera cosa, dice el Señor, yo reprendo y castigo. ¿Por qué el Señor reprende y castiga? Porque el Señor nos manda a ser celosos y nos manda a arrepentirnos. En otras palabras, Dios necesita nuestro constante arrepentimiento delante de Él. Dios necesita que nosotros reconozcamos que somos pecadores constantemente. Y el Señor nos da una invitación. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué significa eso? Que Él nos está llamando todos los días de nuestra vida para que le abramos nuestro corazón y podamos entonces de todo corazón aceptarlo. Y entonces el premio nos lo dice y nos dice de esta manera: al que venciere, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en el trono como yo he vencido y me he sentado en su trono. ¿No creen ustedes que es maravilloso? El libro de Daniel, el concepto de la iglesia de la Odisea no es solamente para asustarnos, es al contrario, es para decirnos: estamos fallando aquí, pero yo quiero que ustedes hagan esto para que ustedes mejoren. Ahora, Dios nos hace un llamado a cambiar. Satanás gobierna toda mente que no se halla en forma decidida bajo el control del Espíritu Santo. Pocos creen de todo corazón y alma que tenemos un infierno que rehuir y un cielo que ganar. Muchos no creen eso, pero es una gran realidad. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 nos dice: orad sin cesar. La oración de fe continua y fervorosa nos proporcionará luz y poder para resistir los más fieros ataques del enemigo. Por esa razón nosotros hoy, en este tiempo en que estamos, en este momento de retraimiento donde estamos todos en casa, es momento para que nosotros meditemos. Es momento para que pongamos nuestra vida en reflexión. Es momento para que nos demos cuenta en qué hemos fallado, qué espera Dios de nosotros y qué espera Dios hacer en nuestra vida. Dios espera que su verdad progrese a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a esa obra portentosa que haremos como pueblo de Dios. Pero hoy necesitamos entender que el tiempo que estamos hoy en casa es porque Dios nos está haciendo un llamado. Había la historia de dos grandes predicadores, Whitefield y Wesley. Ellos dos eran excelentes predicadores de la palabra de Dios. Y dice la historia que ellos en algún momento tenían diferencias en cuanto a su manera de predicar y en cuanto a su manera de decir las cosas. Pero cuando se dieron cuenta que había que predicar la palabra de Dios, se dedicaron por completo a hacer eso y no importaron las diferencias. Para ellos su prioridad era terminar la obra. Y por esa razón ellos comenzaron a trabajar unidos bajo el Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros tengamos el Espíritu Santo, no va a haber críticas, no va a haber peleas por la obra como la estamos haciendo, no va a haber opiniones que se cruzan entre sí, no va a haber rivalidad entre uno y el otro. Aunque seamos buenos predicadores, aunque seamos buenos evangelistas, todos nos vamos a unir para hacer esta obra, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Dios nos hace un llamado a nosotros hoy, un llamado a cambiar. Y en este llamado que Dios nos hace hoy, también nos presenta algo que es muy importante. En el libro de Joya los Testimonios, el tomo 3, dice el Señor: Dios hará la obra si nosotros le damos sobre todo el instrumento. ¿Y qué es el instrumento que nosotros tenemos que darle al Señor? Bueno, en primer lugar, nuestra vida, nuestro corazón. Ese es el instrumento que Dios quiere que nosotros le demos. Tú y yo somos los que debemos de advertir al mundo
de su condenación inminente. En otras palabras, nosotros somos los llamados para que Dios pueda hacer una obra poderosa. Nosotros somos los llamados para que el Evangelio pueda terminarse en esta obra. Nosotros somos los llamados para que el mundo conozca el verdadero camino que hemos de seguir. Pero hay algo muy importante. Por todos lados hay pedidos de auxilio. Si usted no se puede imaginar, pero hay personas que en sus hogares están necesitando que alguien les hable de esperanza. En este tiempo que estamos viviendo hay mucha gente que hoy, en este momento, necesita que usted le hable más de la palabra de Dios, necesita que usted le hable más del amor de Dios. Hay personas que quieren saber más de Dios porque el ambiente que está en este momento sirve y se presta para que nosotros seamos canales de bendición. Tal vez no podemos ir a sus casas a predicarle, pero lo que sí podemos hacer es a través de las redes, es a través del mensaje, es a través del teléfono, enviarles mensajes de esperanza. Y créanme, hermanos, que si hacemos eso, haremos cosas grandes para el Señor. Dios nos invita a levantarnos y a revestirnos de su poder. En otras palabras, hoy más que nunca Dios necesita un pueblo que esté unido y que se deje guiar por el Espíritu Santo para hacer esta obra. Y por último, hay algo cosas que me impresiona, es que dice una cita, hay coronas inmortales para ganar. ¿Qué significa eso? Hay almas que se están perdiendo, que el Señor quiere y urge que las salvemos, porque esas almas representan cada una de ellas una corona que Dios quiere poner en su sien. Y por eso dice la cita, hay coronas inmortales para ganar. En otras palabras, Dios quiere que hagamos una obra de mayor magnitud en este tiempo que estamos viviendo. Debemos de iluminar al mundo que perece en la ignorancia. Y eso es verdad. Tenemos gente que hoy en día está teniendo problemas serios con su propia manera de vivir. Y yo quisiera llamar la atención a este panorama que tenemos aquí, porque a veces nos confundimos. Y yo quiero entrar ahora en explicarles este cuadro que yo tengo aquí, porque lo hice como para hacer un resumen de lo que estamos estudiando en esta hora. En primer lugar, si ustedes notan en la parte de este lado, habla acerca del hoy, el día de hoy. Tal vez lo pueden ver ahí más directo. Hoy estamos todos viviendo un tiempo de cuarentena, estamos viviendo un tiempo de una pandemia como el coronavirus, y estamos viviendo en un tiempo de retraimiento, todo el mundo está en su casa. Pero hoy en este tiempo, ¿qué espera Dios de nosotros? Número uno, que haya una reforma espiritual, que cada uno se ponga su mano en su corazón y comience a ver qué yo necesito cambiar, cuáles son las cosas que yo necesito hacer, qué Dios quiere que yo cambie. Por ejemplo, ¿Dios quiere que cambie mi forma de alimentarme? Sí, claro que sí. ¿Dios quiere que cambie mis malos hábitos que yo tengo? Sí, Dios quiere que cambie eso. Entonces, en este tiempo de reforma espiritual, Dios necesita que nuestro cuerpo, como lo dice la palabra de Dios, se convierta en el templo del Espíritu Santo, se convierta en el canal, instrumento de Dios para hacer una obra portentosa. En segundo lugar, también Dios espera sellarnos. ¿Y por qué el sellamiento? Porque el sellamiento trae como consecuencia el que Dios apruebe nuestro carácter para la vida eterna. En otras palabras, necesitamos ser sellados para que el Señor haga eso en nuestra vida. En tercer lugar, el fuerte pregón es nada menos y nada más que simplemente la predicación de la palabra de Dios. Si usted pensó, por ejemplo, que la ley dominical que está aquí vendría inmediatamente después de mañana, no, tenga cuidado. Para que la ley dominical venga, todos estos elementos tienen primero que surgir. Y en esos elementos es lo que estamos viviendo hoy. Tenemos personas que hoy necesitan que la predicación se dinamice en la vida de cada uno de los hermanos y comencemos a predicar a todo el mundo. En otras palabras, hasta los niños, dice la Biblia, que predicarán. Y por esa razón nosotros tenemos que volver a ese punto de poder predicar la palabra de Dios, de salir de nuestras casas y dar el evangelio de una forma portentosa, porque eso es lo que Dios espera. Que si vendrá el zarandeo, sí, el zarandeo está en nuestro tiempo. Para solamente recordar a nuestros hermanos, hace muchos años atrás nosotros hemos vivido experiencias de zarandeo, inclusive aquí en nuestro territorio. Pero por la gracia de Dios hemos podido salir triunfantes y adelante. Y ese zarandeo continuará hasta el tiempo del cierre de la gracia. También el tiempo de angustia previo. Algunos podrían pensar, bueno, estamos ahorita viviendo en ese tiempo de angustia previo. Algunos se sienten angustiados, pero no hay razón para sentirse angustiados.
En primer lugar, porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Y en segundo lugar, porque somos el pueblo de Dios llamado justamente para predicar este evangelio a todo el mundo. No tenemos por qué temer, no tenemos por qué sentir miedo ni tener ningún tipo de temor. Dios está con nosotros, pero Dios espera de nosotros que como su pueblo hagamos una obra de bien para la comunidad. En tercer lugar, podríamos decir que después que estos elementos se estén dando en nuestra vida, entonces en algún momento de aquí hacia adelante se impondrá la ley dominical. Ahora, otra pregunta que ha surgido mucho es el abandono a las grandes ciudades. Si debemos hacerlo ya, hoy, no. El abandono a las grandes ciudades tiene que ver en el momento cuando ya no se pueda predicar el evangelio, cuando ya se hayan puesto restricciones al pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios no se pueda movilizar, cuando el pueblo de Dios no pueda hacer más de 4 cosas y entonces se imponga una legislación dominical. Entonces, cuando no es posible la predicación del evangelio, entonces podríamos pensar en una salida hacia las ciudades. Pero antes de eso, recordemos que al final del tiempo de la gracia, también se soltarán los 4 ángeles de los 4 ángulos con la intención de que ya no haya control. En este momento el Espíritu Santo se retirará de la tierra y en ese tiempo entonces vendrán calamidades, vendrán muchas cosas que la gente le dirá que es por culpa de la iglesia adventista, y por esa razón que en este tiempo el abandono de las ciudades puede ser más posible. Pero vayamos a otro punto. Por ejemplo, después del cierre del tiempo de la gracia, que de paso, cuando se cierra el tiempo de la gracia, ya el sellamiento se ha completado. No olvidemos eso. Es muy importante. Pero después entonces viene el concepto de los tiempos de angustia, el tiempo de las 7 plagas que ocurrirá en ese momento, la angustia de Jacob. Y recuerden que cuando las 7 plagas vengan, ¿a quién echarán la culpa de eso? A los adventistas del séptimo día. Y por ende vendrá entonces un decreto ¿de qué? De muerte. Entonces ahí es donde nosotros también podríamos huir a los montes o a los collados o a los lugares desérticos para huir de la persecución que vamos a estar. Pero este tiempo, aunque aquí lo pusimos largo, realmente va a ser corto. ¿Por qué razón? Porque ahí, cuando venga la persecución, será un tiempo corto. Y noten que pusimos liberación antes de la segunda venida de Jesús. No es porque sea un tiempo antes, no. Recuerden que cuando el Señor venga, nosotros seremos uno de los primeros que estaremos observando al cielo, ¿qué cosa? La venida del Señor. Y en ese momento seremos liberados del pecado, liberados de la persecución, liberados de todos los elementos que estén afectando nuestra vida. Entonces vendrá la segunda venida, luego vendrá la liberación del pueblo de Dios y por último el milenio. Solo quiero agregar 2 cosas que es muy importante tenerlas en cuenta. Una de ellas es: el Señor vendrá a buscarnos. Y créame que si hay algo que nosotros debemos sentir gozosos, es que el Señor viene a buscarnos. Créame que si hay algo que usted se va a sentir, que lo pueda disfrutar al máximo, saber que el Rey de los Reyes, el Señor del universo, vendrá a esta tierra a encontrarse con nosotros. Eso es algo que no hay palabras que lo puedan describir. Pero note algo: nosotros hoy necesitamos ser ungidos con el colirio celestial. Nosotros hoy necesitamos entender que estamos viviendo en tiempos difíciles. Con más razón, nosotros hoy necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos conocer lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Usted tiene que sentarse delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué tú quieres decirme en esta hora? ¿Qué debo de hacer para despertar y para hacer lo necesario para tu pronta venida? Porque la obra de Dios hay que terminarla. La obra de Dios está en este momento esperando que nosotros hagamos nuestra parte como instrumento para terminar la obra de Dios. Todos los que reciban la vida de Cristo se les ordena que trabajen por la salvación de sus semejantes. El Señor espera que nosotros pongamos nuestros talentos, nuestra eficacia, nuestro tiempo, nuestras obras para el servicio del Señor. Ojalá, mis queridos hermanos, que nosotros hoy, en este tiempo que estamos viviendo, podamos salir después de esta cuarentena con una sola determinación. Y esa es: me propongo por la gracia del Señor que la obra de Dios se termine en esta tierra, en mi tiempo, en mi generación y en el tiempo que estamos viviendo. Que te puedas proponer en tu vida y decir: Señor, úsame como instrumento tuyo en este momento. Que seas tú el que hables a mi corazón. Que seas tú el que me uses para hacer tu obra.
y que podamos hacer una obra de bien para la humanidad. Y seguros de en el tiempo en que estamos viviendo, no temamos por lo que ha de venir, porque somos protagonistas del tiempo del final. Y Dios quiere que hagamos una obra de gran magnitud por la gracia del Señor. La pregunta que tengo que decirte para ti en esta mañana es, ¿estás tú dispuesto a levantarte de tu silla? Porque estamos ante la presencia de Dios. ¿Estás tú dispuesto a levantarte de tu silla en este momento y decirle, Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo para terminar esta obra pronto? Porque yo quiero irme ya contigo para el reino de los cielos. ¿Cuántos que están sentados en su sofá, en sus sillas cómodamente, o algunos en su cama, o algunos en una hamaca, quisieran molestarse en ponerse de pie y decirle, Señor, este es el momento que tú me has llamado para servirte? Me gustaría orar por ti. Pongámonos de pie todos para orar y oremos. Señor, toma el control de la vida de cada uno de nuestros hermanos. Estamos viviendo en tiempos en los cuales tú lo predijiste en tu palabra, pero tú nos llamas a nosotros como tu pueblo para hacer esta obra de bien, para que podamos cumplir con la misión de terminar la predicación del Evangelio a todo el mundo en esta nación. Por eso, Padre, tómanos como instrumentos tuyos en este momento y úsanos para terminar tu obra, para que lo que haya de venir sea simplemente ver tu segunda venida y estar nosotros preparados para ese encuentro contigo. Padre, úsanos en esta hora y guíanos en este tiempo, porque en Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, mi amigo, mi hermano, que el Señor te bendiga. Hemos escuchado un impresionante tema el día de hoy sobre la crisis final. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículos 20 y 21 lo siguiente. Dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dios desea que tú seas un vencedor, que abras la puerta de tu corazón para que Él pueda entrar y pueda hacer los cambios necesarios para que tú puedas estar preparado para su pronto regreso. Pero recuerda, Dios nunca hará la parte que a ti te corresponde. Él te dio libre albedrío, Él te dio la capacidad de elegir, pero eres tú quien acepta o rechaza el llamado de Dios. En esta hora te invito a inclinar tu rostro, vamos a orar para recibir la bendición de Dios y también para las peticiones de cada uno de ustedes que han dejado en la sala de chat. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, agradecidos estamos por las horas de sábado. Gracias porque nos ayudas a entender que necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas, que quizás estamos viviendo de una forma tibia como la iglesia de la Odisea, pero que necesitamos hacer ese cambio necesario para que tú puedas morar en nuestros corazones. Padre, fortalece nuestra fe. Sé con cada uno de los hermanos que escribió en la sala de chat su petición. Tú les conoces, tú les formaste, sabes qué es lo que ellos realmente necesitan. Padre, otórgalos de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Que se haga en sus vidas lo que ellos piden, pero sobre todo, que en el aspecto espiritual ellos puedan crecer y ellos puedan representarte dignamente. Sé con nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invitamos para que el día de mañana a las 9:15, hora de Panamá, te puedas conectar con nosotros al culto de adoración a nuestro Creador. Te invito también para que puedas suscribirte a nuestro canal. Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestra programación. Hasta pronto y feliz sábado.